Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo recién de FitPod y hoy día tenemos una invitada pero especial. Para nosotros los fanáticos del aceite de oliva, los que estamos, los aprendices, ¿cierto? Tenemos a una experta del aceite de oliva por fin con nosotros, Carola Damer. ¿Está bien dicho tu apellido? En verdad es Dahmer con puntitos en la U, pero ya lo suprimí. Así que Dahmer, Dahmer, como me quieran decir. No es inglés. Perfecto. Es alemán originalmente, pero como que en verdad nadie lo sabe pronunciar, entonces toda mi vida como que Dahmer. combatí ese tema y ya. Dahmer, Dahmer, cualquier forma está bien. Carola, eres especialista en aceite de oliva, eres catadora, eres jueza internacional, te paseas por el mundo probando los mejores aceites de oliva, tienes una marca con aceites de oliva. O sea, ¿qué tal? Cuéntame, ¿por qué? Te voy a partir con un dato interesante. Por ahí escuché a otro especialista que decía que en Estados Unidos, por lo menos, no sé los números en Chile, se consume aproximadamente 1 litro de aceite de oliva al año, ¿verdad? En otros países en Europa, 10. Y en Grecia, Right. 20 litros de aceite de oliva al año. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo consume al parecer aceite de oliva, sobre todo estas civilizaciones más antiguas y sanas? Y acá en América nos estamos perdiendo eso. ¿Qué pasa? Bueno, primero gracias por la invitación. Súper honrada de estar aquí con ustedes hablando de aceite de oliva, me encanta. Sí, pues el tema del consumo es un problema acá en Chile y lamentablemente no hemos sido capaces de revertir los números bajos que tenemos de consumo. Yo me acuerdo cuando yo partí en el tema del aceite hace muchos años ya, se estimaba que el consumo per cápita en Chile era como de 250 gramos anuales. Muy poquito. O sea, ni siquiera el litro que tú estás hablando. 250 gramos anuales. ¿Eso Era hace cuántos años atrás? 20 años atrás. Mira, si Pero nos la acordamos verdad es cuando que éramos chicos, era como un lujo el aceite de oliva. era un lujo. Los papás te lo restringían un poco, así como, no tanto mijito, y si es de la casa de algún amigo, había que ser como respetuoso si había aceite de oliva arriba de la mesa. Claro, un poco, eso tiene que ver con esto mismo. El aceite de oliva en Chile, como era un producto importado y era un producto caro, era algo que no estaba en todas las casas, que no estaba en todas las comidas, que era como, no era algo que usáramos para cocinar, era algo que se usaba como para alinear la ensalada y con suerte y sería. Entonces, esa como tema cultural, a diferencia de los países del Mediterráneo, donde el aceite de oliva es la grasa fundamental desde el principio de los tiempos, hizo esta diferencia tan grande entre lo que es el consumo en países productores y lo que es el consumo en países como importadores, como era Chile hasta comienzos del 2000. Cuando nace la industria, como a fines de los 90, comienzos del 2000, esa era nuestra realidad, 250 gramos per cápita, y se pensaba que eso se iba a revertir y que íbamos a llegar al litro o más de 1 litro en el corto plazo, digamos, en un par de años. No fue así. En algún minuto se estima que se llegó como a 750 gramos per cápita en el mejor momento del aceite de oliva, pero con todo este tema de la crisis de los precios, etcétera, nuevamente estamos bajito y no sé, no tengo idea cuál será la estimación de Chile Oliva en este momento, pero debe ser medio litro, 600 gramos per cápita con suerte. Al año. Al año. Al año. Es que yo lo encuentro una locura. Sí, es Como como Muy que... poquito. en mi día. Claro. Claro. Sí. O sea, al que le gusta el aceite de oliva y entiende un poco, es como... Porque el aceite de oliva es como se dice, lo primero que llega, ¿verdad? Al sartén y después lo último en el plato. O sea, el aceite de oliva está en todo el proceso, digamos. ¿Cierto? Sí, pero para mucha gente no es así. O sea, si tú conversas hoy día con gente que, no sé, que digamos que nos compra a nosotros, ponte tú en la biblioteca, que digamos que ya es un público que sabe un poco más de aceite, hay mucha gente que todavía sigue usando el aceite para alinear la ensalada. O peor, con todas estas tendencias de salud, estos influencers de redes sociales, hay N gente que se toma una cucharadita en la mañana o Sí, medio claro. vasito en la mañana y ese es su consumo. No lo tienen incorporado como parte fundamental de su alimentación. Como en la dieta. Ahí está el gran problema, que no le están sacando el provecho completo al producto. Exactamente, porque finalmente, y lo que recomendamos nosotros siempre, el aceite de oliva, el mejor consumo del aceite de oliva siempre va a ser dentro de tu día, en las comidas que Con uno los consume en el alimentos. día. Cuando cocinas, en la mañana en la tostada en vez de mantequilla, no sé, si vas a hacer un queque reemplazando también la mantequilla, cocinando el sofrito para la lenteja, Exacto. alineando la ensalada también, pero ese es un uso, es uno de los usos del aceite de oliva, De no es miles. el principal. O sea, hay que acordarse que también partió con un tema protector de piel hace muchos años atrás. Yo creo que por lo mismo estos países mediterráneos sí o sí tienen otra cultura y otro nivel de salud comparado a nosotros,
porque, claro, lo vienen usando hace muchos años, no se americanizaron como nosotros. Nosotros lamentablemente alineamos con ketchup y mayonesa. O la mayoría usamos de eso. No es malo. Eh, Pero el aceite de oliva, cuando uno lo aprende a es usar algo, infinitamente más rico. es muy agradable porque la gente conoce el aceite de oliva como el aceite de oliva, ¿cierto? Cierto. Pero el aceite de oliva es como el vino, es como el queso, es como la cerveza. Hay muchos tipos, variedades y acompañamientos. O sea, es un mundo entero donde cada aceite de oliva te puede marcar una diferencia en un plato, ¿cierto? Exactamente, eso es como algo que la gente no sabe y es un universo, ¿verdad? Uno abre una puerta a un mundo lleno de diferentes sensaciones, intensidades, amargo, picor, sensaciones olfativas. Entonces, cuando la gente te dice, ¿cuál es tu aceite favorito? Que me pasa mucho, como, ¿cuál es el aceite que tú usas? Yo uso 5 aceites al mismo tiempo en mi casa. Y es como el vino, es como cuando tú tienes un día ganas de tomarte una copa de rosé o al otro día tienes ganas de tomar Carmener o con esta comida en verdad queda más rico un Sauvignon Blanc. En el aceite de oliva es exactamente lo mismo. Hay muchos aceites de oliva, hay mucha diferencia entre uno y otro. No hay un solo tipo de aceite de oliva como para que uno se quede ahí y no cambie nunca, sino que uno debería estar constantemente probando diferentes. Ya que estamos hablando de eso, sería bueno que podemos educarnos un poco en esto de que nos den un par de ejemplos, ¿ya? De cómo puedo combinar aceites en la cocina. Por ejemplo, no sé, pues tal tipo de aceite con tal tipo de comida, porque digamos a la gente que de repente podría, para que entienda un poco más, cómo podemos usar el aceite de oliva en las comidas, cómo se combinan. ¿Conoces un par de como cosas clásicas que uno puede combinar este con este? Sí, bueno, primero decir que en general yo privilegio y siempre voy a recomendar que la gente consuma aceite de oliva extra virgen, ¿ya? O virgen extra, que es el nombre correcto de la categoría. Acá en Chile usamos extra virgen como sinónimo, lo correcto es decir virgen extra. Y dentro de esta categoría virgen extra tenemos distintos tipos de aceites, ¿ya? Tenemos aceites, primero que nada, blend, que son mezclas de distintas variedades, o monovarietales, que serían variedades como arbequina, picual, frantollo, diferentes como cepas, si uno lo quiere poner como en un lenguaje más fácil de entender, que tienen distintas características, ¿ya? Yo siempre recomiendo tener en la cocina un buen blend, ¿ya? Ese es como el aceite base que uno debería tener siempre y que te sirve para aliñar una ensalada, para reemplazar la mantequilla, como les dije antes, para hacer el sofrito, para cocinar. Un blend que sea correcto, o sea, que sea verdaderamente extra virgen, porque ese es un problema en este minuto, pero que sea, en el fondo, versátil, que es un concepto que nosotros usamos mucho porque hay variedades que tienen características particulares que no le van a quedar bien a todo. Por ejemplo, antes de empezar a grabar estábamos hablando de la coratina. La coratina es una variedad de origen italiano que se da muy bien acá en Chile, tenemos muy buenos exponentes de coratina, pero es una variedad más intensa, que tiene más sensaciones de amargor y picor, de hecho es bastante amarga. Y para la gente que quiera aliñar lechuga, probablemente la va a rechazar, como que va a decir, oye, esto es súper fuerte. Contrasta mucho, quizás. Contrasta Exacto. mucho. A Entonces, los niños les patean los sabores amargos. la coratina es una variedad que yo te recomendaría como para terminar un plato, no para usar en todo. Por Entonces, ejemplo, dame un ejemplo, carne o una sopa. ¿A dónde podríamos usar la coratina? sí, mira, yo no soy tan ortodoxa con el tema de los maridajes porque uno tampoco va a tener 8 aceites, o sea, lo normal es que no vaya a tener 8 variedades en la cocina, ¿ya? Tener dos, con suerte. Variedades como la coratina o el picual, por ejemplo, son aceites que son intensos. Son intensos en picor, son intensos en amargor y son buenos para terminar platos exactamente como tú lo hablabas. Que tengan sabores intensos. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, una carne roja y le quieres hacer un marinado especial o quieres darle un toque final a alguna pasta que tenga también como alguna como consistencia, como jamón serrano o que tenga, no sé, setas queso, y no sé qué. algún queso más fuerte y todo, usas una variedad con características fuertes y le va a dar un toque súper especial. No es así para platos como pescados o marisco o algo que requiera algo más suave, ¿verdad? Como que la intensidad de sabor de un plato con pescado blanco obviamente no va a ser tan alto y ahí usas variedades más ligeras para que se complementen mejor con esos sabores de la comida, como la arbequina, por ejemplo, o el mismo blend que estábamos hablando antes básico, que en general son aceites como más amables.
Y hay otras variedades que son como más de intensidad media, que un súper buen ejemplo que tenemos harto acá en Chile es el Frantoio, por ejemplo, donde puedes jugar un poquito como ahí entre medio, ya como si quieres que se note el aceite de oliva, ahí Frantoio tomas puede esa ser determinación. Frantoio puede ser un súper buen ejemplo para una pasta, incluso sencilla, con un poco de tomate y albahaca, por ejemplo, el Frantoio exquisito. Oye, hay algo que está de moda en Europa, acá en Chile todavía nada, que es usarlo con los dulces. En este caso, por Sí, ejemplo, chocolate o el famoso helado de de vainilla. vainilla con un poquito de flakes de sal. Sí. Ya, ¿qué variedad podría ir en un helado o en un chocolate amargo? Mira, a mí me gusta mucho el tema de como potenciar esos sabores, ¿ya? Hacer cosas dulces con aceite de oliva es súper entretenido porque la gente no se lo espera. Este famoso helado de vainilla que Dua Lipa subió un video que se hizo súper viral, Sí. que ahora todo el mundo dice el helado de Dua Lipa. En verdad, Cacha, qué no tiene, lamentable. no tiene nada, no Existir tiene nada hace o sea, quizá todo el mundo lo cuántos hace. Es un postre súper fácil de hacer. Tienes un helado y le echas aceite de oliva y ya le cambiaste como el vulgar helado se transformó Exacto. en un postre, como en algo especial. Y la mezcla como La del helado mezcla, con exactamente. ese aceite de sentirse Exactamente. bien. Aparte se La enfría. vainilla funciona súper bien y ahí depende de ti. Si quieres hacer un contraste y le quieres poner una variedad más fuerte o si quieres seguir como en el tema de la amabilidad de los sabores y las sensaciones y puedes usar una variedad como arbequina. A mí personalmente me encanta la mezcla del chocolate con variedades potentes como la coratina. O sea, Ah. yo encuentro que, y uno de mis clásicos cuando hacemos catas o eventos y cosas así Con que necesitamos chocolate. mostrar mariaje, el chocolate como el chocolate amargo y con la coratina es como una explosión de sabores. Es súper entretenido Qué y la gente qué no ganas se de lo comer. espera y en Sí. verdad Sí, se sí, genera sí. como un complemento así como muy interesante. Entonces es súper interesante lo que pasa en la boca con esa Chocolate mezcla. y vino yo lo había probado. Oye, es muy interesante lo que pasa en la boca. Aceite de oliva y chocolate no. Pero sí una vez fui a una vendimia hace muchos años atrás y había una marca de aceite de oliva, no recuerdo cuál, y me hicieron probarlo con azúcar, con pan untado en azúcar. Tiene relación en que por lo mismo se mezcla también con la vainilla. Sí, mira, en España hay un postre que es bastante como clásico de como los restaurantes de tapas, así como las picadas Ya. de comida española, donde comen de postre pan con chocolate y aceite de oliva. Qué rico. Sí, es como uno de los clásicos. Funciona súper bien, pero como te digo, yo te podría decir, no sé, pues, una de las combinaciones clásicas de aceite de oliva es que el pesto se hace con tallasca. Tallasca es una variedad que hay en Italia, en la Liguria, y que es como la cuna del pesto en el fondo, pero acá en Chile no tenemos tallasca y tampoco vamos a importar solamente para hacer el pesto. No. Entonces, más que determinada variedad para tal cosa, yo recomiendo aprender como a distinguir las intensidades de los aceites. Y en ese sentido tienes como tres intensidades súper marcadas, que nosotros llamamos el ligero, el medio y el intenso. Y las variedades intensas con platos más fuertes. Las variedades medias, podéis jugar un poquito más si queréis levantar un plato o no levantarlo tanto. Y las variedades suaves o ligeras las usamos más como con las sensaciones que no queremos que moleste tanto. O para las preparaciones como O para las preparaciones. sofritos y todo. Yo el blend encuentro que es un clásico que uno tiene que tener y es el aceite que uno debería comprar como en formatos grandes, ¿verdad? Como dependiendo obviamente del grupo familiar. Tampoco voy a recomendar comprar 5 litros si lo van a usar en un año, pero en mi casa, por ejemplo, que somos 5 y consumimos mucho aceite de oliva, yo tengo siempre un bagging box de 3 litros, que es el blend que uso para todo. Y adicionalmente tengo algunas botellas de monovarietales que voy jugando ahí dependiendo de lo que vayamos cocinando. Yo creo que la gente tiene una duda y es una de mis dudas también, que obviamente estuvimos investigando un poquito y yo creo que es muy bueno aclararlo, porque estuvimos hablando de sabores e intensidades y que va a depender de la cepa y que va a depender, me imagino, también de las cantidades de cada cepa en estos blends. Por eso se pueden hacer quizás más intensos, menos intensos y se puede ir probando. Tiene mucho que ver también, por ejemplo, porque al venir de la tierra y va a tener un proceso de cosecha, va a tener que cosecharse en algún minuto, va a depender si es de la zona norte, de la zona sur. Estuvimos leyendo por ahí también que, claro, hay olivos de distintos colores, que depende cuando se coseche el color que tiene, incluso algunos rojizos. Y eso es muy poco, Y las se características conoce que genera. poco.
Sí, Claro, más que el lugar de donde provenga, porque la verdad es que todavía no tenemos tanta información de Chile como para hacer una caracterización tan específica, así como de las diferencias entre los aceites más del norte, más del sur. Pero sí el momento de cosecha te marca una diferencia muy importante en el tipo de aceite que tú vas a hacer. Como tú decías, las cepas o variedades, en verdad es lo correcto decir cepa, es como hacer el símil con el vino para que la gente lo entienda más, pero variedades, cada variedad en su ADN te va a dar un perfil sensorial determinado, ¿ya? La arbequina nunca va a ser súper intensa, es una variedad ligera, que a lo mejor como determinado momento, si la cosecha es muy verde, con una extracción así demasiado especial, vas a lograr generar un aceite como más medio con la arbequina, pero en general una variedad Pero ligera. es su característica, digamos. Mientras que la coratina al revés, es una variedad súper intensa y si es que te queda ligera es porque lo hiciste mal, ¿ya? Está en su ADN como lo que te va a entregar en términos sensoriales. Pero además el punto de cosecha influye en el tipo de aceite que vas a tener porque los aceites más verdes van a tender a tener mucha más expresión de aroma, de sabor, de este gusto de amargor y picor, que son dos características positivas del aceite de oliva, que los aceites cuando se cosechó la oliva más madura, ¿ya? Cuando la oliva pasa de verde al morado o al negro, hay un proceso intermedio que se llama como el embero, cuando está cambiando de color, donde la aceituna no es de un color uniforme, sino que está como manchadito, ¿ya? Y ahí ese es el momento en general en que los productores van a cosechar. No súper verde ni tampoco súper maduro, porque es cuando logra tener como la mejor mezcla de rendimiento graso, pero también de las características que va a entregar el aceite. Un buen balance. perfecto, es una ventana cortita entonces. Es una ventana muy corta. La época de cosecha es súper desafiante por lo mismo. Se nos viene ahora, ya están algunas empresas partiendo. Estamos en abril, mediados de abril. Y se vienen las lluvias. Claro, y después empiezan las lluvias, te puede caer una helada. O sea, pasan muchas complicado. cosas de la agricultura naturaleza. es así, pues. La Así agricultura es así, pero además porque tienes este desafío que en el huerto normalmente tienes más de una variedad, tienes distintos momentos de cosecha y tienes que estar monitoreando, oye, ya, hay que sacar esta hora, y que tratar estar muy también de encima. tener un mix, ¿verdad? No tener aceites muy verdes ni tampoco muy maduros, sino que lograr como encontrar el punto perfecto. Oye, Carola, ¿y podemos o no cocinar en un sartén con aceite de oliva? Porque ahí está tenéis A y B. Algunos dicen que no, otros que sí. Podemos tener nuestras propias opiniones, pero ¿se puede o no el famoso smoking point del Exacto. aceite de oliva? ¿Sí o no? 100% sí. Es de los nuestros. Ese es un mito lamentablemente muy difundido y que no sé por qué habrá quedado tanto en la mente de las personas. Muchas veces pasa que alguien publica algo con aceite de oliva y te llueven así los comentarios de los haters Todo de Instagram. expertos. No se cocina con aceite de oliva. No se puede calentar, casi que te van a matar. No, no es así. O sea, efectivamente, tú hablaste del punto de humo. El punto de humo igual es, a ver, como tratar de explicarlo en forma simple. La gente se imagina como el punto de humo como un momento en el que el aceite se convirtió como en un demonio satánico Claro. que te va a asesinar, ¿cachai? No es así. El punto de humo efectivamente existe y es parte de un proceso que tiene que ver con el calor, cómo lo expusiste, cuánto tiempo, una serie de cosas, digamos. Y en el caso del aceite de oliva no es exageradamente alto, pero es alto. El aceite de oliva Son es 200 y tantos grados. 200, 220, Es lo suficiente para siendo- cocinar. generalizando, ¿ya? Y ahí hay un tema súper importante porque el aceite de oliva no es difícil generalizar porque tienes muchos distintos, ¿ya? Exacto. Hay muchas diferencias dependiendo de la calidad de cómo se fue procesado ese aceite. Pero ya, generalicemos en que es 200, 220 grados. En la casa uno normalmente no supera los 180, 190. Y para que sea peligroso a 220 o a 200, en verdad debe estar expuesto mucho rato de muy mala forma a ese calor. Entonces, es sumamente seguro cocinar con aceite de oliva. La gente no debería como caer en ese mito. Lo que sí es verdad es que a diferencia de otras grasas o de otros aceites, como la maravilla, la pepita de uva, todos los que son como de semilla y que son refinados, Ultra. el aceite de oliva extra virgen no es refinado, no pasa por un proceso de refinado, es como un jugo, es como 100% el aceite que está contenido en la fruta que se extrae a través de una forma mecánica. Entonces, como conserva todas las propiedades, a diferencia de los otros que en el proceso refinado pierden sabor, aroma, todo, digamos,
como mantiene todos estos compuestos, que principalmente son los compuestos fenólicos que son tan interesantes del aceite de oliva, cuando tú lo usas en frío, obtienes más propiedades saludables que cuando lo usas con caliente. Claro, Eso tiene exacto. sentido, sí. Entonces, es verdad que si tú lo estás consumiendo por salud, el mejor momento del aceite para consumirse es frío, ¿ya? Una vez que lo empiezas a calentar, estos compuestos se empiezan a perder. Pero igual hay estudios que han expuesto el aceite incluso 3 veces a procesos de fritura, por ejemplo, y sigue teniendo compuesto fenólico. Sobrevive. Menos que cuando estaba en crudo, evidentemente, pero no es que los mate el calor así de una a todos. Y piensen que los otros aceites no tienen ni uno. Entonces, en el fondo estamos hablando de que... Si ponemos la balanza, sí o sí va a ser más sano y menos dañino aún expuesto a calor el aceite de oliva versus todas maneras. los aceites procesados. Exactamente. Yo tengo entendido que incluso, yo no sé si hay un estudio de esto, pero he escuchado por ahí a algunos que lo han mencionado, que si tú, por ejemplo, vas a hacer un asado o una carne al sartén y tú lo bañas en aceite de oliva, el aceite de oliva va a prevenir que se generen estos compuestos donde esto como el quemado de la carne, que se supone que tiene compuestos in vitro, no en vivo, efectos posiblemente cancerígenos, que el aceite de oliva ayuda a que eso disminuya. O sea puro Sí, beneficio. Es verdad. Exacto. El año pasado, de hecho, nosotros publicamos un post de eso en el blog de la biblioteca, porque trabajamos con una nutricionista, con la Jesús Vicente, que efectivamente hay un estudio que investigó este tema. Y lo que hace el aceite de oliva es como generar una capa protectora de la carne, ¿ya? Y es lo mismo que pasa cuando tú fríes. Te genera como una capa que impide que entre una cantidad excesiva de grasa y le da ese crunch especial y todo eso. Con la carne es lo mismo. Hace una capa protectora y estos compuestos, como potencialmente cancerígenos en el fondo, se desarrollan menos o no se desarrollan. Ahí habría que ver bien el estudio, no me acuerdo Por lo menos exactamente cómo menos. era. Sí, El claro. blog de la biblioteca lo pueden investigar. Eso. Pero claro, protege la carne de este quemado excesivo O de sea, la parrilla. genial. Mira, ya que estamos hablando de cosas como que empiezan a ser buenas del aceite de oliva, beneficios. Nosotros podemos mencionarte un poco más alguna parte técnica, pero tendrá algún beneficio que tú conozcas, ¿cierto? Mira, Uno que son, otro. O sea, son varios. así como por 2 lados, yo lo resumiría, porque el aceite de oliva debe ser uno de los productos donde hay más estudios de sus beneficios, ¿ya? De los productos alimenticios. Es la grasa fundamental de la dieta mediterránea, que es la dieta, y me carga la palabra dieta porque la gente lo percibe como que hay una restricción alimentaria y no es una restricción, es una forma de alimentarse, es un estilo de vida finalmente. Pero está tan estudiado el aceite de oliva, debe ser un producto de los que debe haber más estudios. De hecho, es en las grasas, en los lípidos, es el que Es tiene más estudios. Más Más estudios. antigüedad. Y con mayor cantidad de sujetos estudiados en el fondo. Entonces, ahí también hay un tema que es súper importante. El aceite de oliva, si resumimos en 2 grandes beneficios, primero que nada tiene una composición grasa que no tiene ningún otro aceite, ¿ya? Y ahí está como el primer gran beneficio del aceite de oliva y por qué decimos que es como el gran aliado de la salud cardiovascular, que es porque es muy alto en grasas monoinsaturadas. Perfecto. Si tuviéramos que simplificar demasiado las grasas monoinsaturadas, podríamos decir que son las grasas buenas, ¿no? Que ayudan a combatir Exacto. el colesterol malo, aumentan el colesterol bueno. Como lo explicaba una vez un doctor en una clase, es como si tuviéramos las cañerías que se van tapando y viene el aceite de oliva como una gran rueda con pinchos y va destapando la cañería, ya Una buena forma. simplificándolo lo máximo posible. Entonces, por eso el aceite de oliva, como que la gente, y por eso que está tan investigado en la dieta mediterránea, porque las personas que consumen aceite de oliva en forma habitual durante toda su vida, no así como que hoy empecé a consumir a los 60 años, llevo un Claro. año y medio tomando aceite, no, las personas que toda la vida ha preferido el aceite de oliva como grasa fundamental, tiene mejor salud cardiovascular que una persona que no ha consumido aceite de oliva. Eso es un hecho, está súper comprobado. Exacto. Y por otro lado, tenemos esto, que el aceite de oliva extra virgen, y eso aplica únicamente a esta categoría virgen extra o extra virgen, son aceites que al ser un jugo natural de fruta, o sea, al ser el producto 100% como lo regaló la naturaleza, tiene un contenido de fenoles que son poderosos antioxidantes y por ese lado tiene todo el beneficio y que está en estudio ahora sobre todo, porque los últimos 10 años han sido de un avance muy significativo en cómo se ha conocido de estos fenoles y su Claro, o sea, los griegos lo usaban hace 8000 años exactamente. y recién estos últimos, no sé, 20, estamos descubriendo por qué lo usaron tanto tiempo, porque naturalmente
el humano se atrajo a eso también. Y ¿Y todavía hay sabes? gente que apoya los otros aceites que tienen con suerte 100 años. No, y A lo más. es Sí. súper divertido Sí. porque los griegos, efectivamente, había una categoría que eran como los aceites de oliva como medicinales, que efectivamente eran los aceites más cosechados más verde y que el aceite, cuando la aceituna está más verde, tiene mayor contenido de polifenoles. O sea, imagínate el nivel de sabiduría Es como natural. Exacto. naturalmente. Y ahora, claro, hace 15 años, por ejemplo, se descubrió no sé si hace 15, sí, pero más o menos debe haber sido eso, o 20 quizá, un compuesto específico que se llama oleocantal, que es uno de los polifenoles que está presente en el aceite de oliva, es el que le da la sensación de picor. Si se han fijado, cuando uno traga un aceite de oliva de buena calidad, deja como un picor en la garganta. Bueno, Y esa uno llega a sensación, toser. uno Exacto. llega a ¿Sí o toser. no? Esa sensación de picor, el responsable de eso es este oleocantal, que es un compuesto tan poderoso en términos antiinflamatorios como el ibuprofeno. Y se han hecho un montón de estudios en relación a esto, porque de hecho la historia de cómo lo descubrieron es súper divertida, porque era un doctor que estaba estudiando el ibuprofeno, lo invitaron a Italia a uno de estos típicos congresos, y de tanto ibuprofeno que tenía en el cuerpo, en el fondo de todos los estudios que habían hecho y todo, él prueba la aceite de oliva y dice, oye, qué curioso, me genera la misma sensación que me da el ibuprofeno. Y ahí hizo esta conexión y lo empezaron a Y lo empezó a investigar. estudiar. Cacha. Y en Filadelfia, en un instituto de Increíble. Filadelfia. Y claro, y se descubrió este tremendo poder antiinflamatorio. Entonces, las posibilidades y todas las oportunidades que abre esto para el futuro y para cómo incorporarlo también dentro de nuestra salud como medicina Qué en el maravilla. fondo, o como un complemento. Ya no me gusta llamarlo medicina, pero como un complemento para nuestra salud, Exacto. son inmensas. Oye, nosotros, bueno, el tema que hemos investigado, porque los mencionaste todos, que son los más importantes, pero son buenísimos y podemos como levemente profundizar. Por un lado, efectivamente el oleocantal, que es el principal, que es el que te da este picor y tiene este efecto antiinflamatorio que pareciera un ibuprofeno, efectivamente inhibe, o sea, a nivel técnico, inhibe la enzima de COX-1 y COX-2, que es lo que hacen los AINES clásicos. Exacto. O sea, claramente no al mismo nivel, pues uno es un remedio y el otro es un alimento. Claro. Pero imagínense, y además tiene todos estos efectos antioxidantes, que ya todos sabemos un poco lo que hace algo antioxidante a nivel celular y metabólico, que sea monoinsaturado. ¿Qué otra cosa puede ser monoinsaturada? Tenemos el aceite de oliva, que es lo principal, después Exacto. tenemos la palta, las La nueces, palta, ¿cierto? Por ahí andan los más clásicos. Sí, lo que más consumimos en realidad. Y tiene efectos, tú dijiste que tenía efectos cardiovasculares, ¿cierto? Disminuye el LDL sin afectar el HDL, ayuda a Controla la insulina en la sangre. mejora la ayuda en su sensibilidad a la regulación. insulina. Es cardioprotector y neuroprotector. Claro, Es pues, a demasiado- nivel cerebral ayuda a que las células se mantengan de mejor forma en su estructura, igual que los polifenoles. Pues, El que tienen cerebro tiene un gran posibles efectos porcentaje anticancerígenos. en sus compuestos. El cerebro es mucha grasa. La mielina, que es lo que protege a las neuronas, mucha grasa. O sea, el cerebro es harta grasa. Es mucha grasa. Entonces, estamos hablando de beneficios que son dentro de los más importantes a nivel nutricionales. Pues. Exacto. Claro, y por eso mismo que es tan importante como entender, cuando hablábamos que la dieta mediterránea no es una dieta en el sentido de restricción, sino la importancia de cómo alimentamos nuestro cuerpo, ¿ya? Porque las grasas son necesarias. Estaban hablando ustedes recién, o sea, para el funcionamiento cerebral necesitamos consumir grasa. Pero es muy distinto privilegiar una buena grasa o consumir la grasa, lo que esté disponible. Es como, no sé, haciendo un ejemplo como muy simplificándolo todo, pero es como el auto. El auto necesita aceite para funcionar, ¿ya? Y obviamente si tú te preocupas de tenerle un buen aceite, de cambiar el aceite en forma constante, etcétera, ese motor va a durar mucho más tiempo. Lo mismo pasa con nuestro cerebro, con nuestro cuerpo, cuando consumimos aceite de oliva. Y por eso es importante incorporarlo en nuestra dieta, en nuestro día a día, que sea algo común. Lamentablemente en Chile, habiendo tenido a estos conquistadores españoles, que en el fondo nosotros Sí. tendríamos que tener una dieta mucho más No rica heredamos en eso. aceite de oliva, no heredamos eso, no nos dieron ese regalo. De hecho fue al contrario, y es súper curioso porque los conquistadores europeos en general lo que hicieron fue que encontraron que estas colonias tenían potencial de desarrollar estos productos y los eliminaron. Hay órdenes de los reyes en su minuto de sacar los olivos. Por ejemplo, en Brasil la historia es
súper ¿Y potente. por qué? ¿Se sabe por qué? Porque no querían que le Competencia. compitieran a sus Ah. países. Entonces, en vez de que esta gente Business plante are su business, propio... desde hace muchos años atrás. Tal cual. Entonces, en vez de que esta gente ¡Qué cree su locura! propio aceite, mejor que lo tengan que traer desde España. Sí, claro. Y lamentablemente por eso, las zonas donde se produce aceite de oliva hace 400 años son lugares en general restringidos. O sea, tenemos Azapa, Huasco, valles particulares donde los olivos siguieron creciendo y se consumía principalmente como aceituna de mesa. Pero no, la historia olivícola en Chile no es muy larga, es No. bastante reciente, digamos. La gente, de repente, ¿nos podrías contar por qué es lo que más te pregunta la gente? ¿Cuáles son de repente estos mitos? A mí se me ocurre esto inmediatamente. La gente que compra estos aceites que son aceites de oliva, ¿cierto? Que hemos conversado alguna vez online. Extra virgen, con Eh, comillas. Oye, uno abre esta cuestión que primero tiene un olor fuerte a aceituna. Sí. ¿cierto? Tiene una característica de ser muy claro, muy transparente, muy líquido. Y la gente piensa que por tener olor a aceituna, que es bien distinto, ¿cierto? 100% distinto. Está bueno. Claro, mientras más fuerte sea Y olor a aceituna, mi padre po. tiene ese concepto. Y le encantaba un aceite que era realmente muy fuerte que compró en La Vega, un bidón de 5 litros, nunca supimos su Le procedencia. costó 15 lucas. Y para él era como 18. Y para él era como que si tiene mucho sabor a aceituna es bueno. Y ojalá sedimentos. Hay Cacho. mucha gente que tiene esa confusión. Que, a ver, yo no juzgo, porque escuchamos pero no juzgamos. Porque evidentemente la gente asocia la aceituna con el olivo, ¿ya? Claro. Lo que pasa es que no se ponen a pensar que cuando uno saca la oliva del árbol, la fruta del olivo, que en verdad se llama oliva, tú la sacas, es incomible. Es incomible, es amarga, extremadamente amarga, es fuerte en el sentido de como de lo verde. No, incomible la cuestión. ¿Y qué pasa? Lo que se hace es pasarla por un proceso de fermentación, ¿ya? Para hacerla comestible, para transformarla en lo que conocemos como la aceituna que nos venden en la feria, en el mercado, en el supermercado, donde queráis. Entonces, ese proceso de fermentación que se hace con sal, con salmuera, con soda cáustica, dependiendo del nivel, nosotros en el aceite de oliva lo evitamos a toda costa. El aceite de oliva, a diferencia de la aceituna, lo que buscamos es mantener al 100% esa fruta, lo natural de la Esa fruta, frescura. ya intacta, esa frescura, ese verdor. Entonces el olor a aceituna que nos señala una fermentación es un defecto en el aceite de oliva. Y ahí ya no es extra virgen cuando tiene ese olor. O saben. Pero hay mucha gente que creció con ese olor, porque los aceites que nosotros nos llegaban de España no eran los mejores. No, claro. Entonces creció con ese Seguro. olor y cree que ese es el aceite Que, de oliva claro, era lo extra bueno virgen. antiguamente. Y no es, lamentablemente hay mucha gente que, bueno, hay sobre gustos no hay nada escrito, pero eso no es extra virgen y por lo tanto no tiene las mismas O sea, propiedades. te puede que tiene el gustar. aceite. Una cosa es que te guste. Exactamente. Otra cosa es que sea aceite de oliva extra calidad. virgen y que sea de calidad. ¿cierto? Exactamente, yo creo que ahí ese es el punto, porque la gente dice, bueno, y si eso me gusta, dale, no hay ningún problema, pero el tema es que ahí hay que saber que esta promesa de salud que nosotros estábamos hablando no está ahí. Entonces cuando te lo venden como extra virgen es un fraude. O si es muy transparente también, la gente duda, no, esto es una mezcla, sí o sí tiene aceite maravilla. Y Eso, no tiene eso nada es de algo oliva. que pasó mucho este último año, que los precios han estado tan altos que se generó lamentablemente un incentivo perverso para el negociante que quería hacer dinero con esto. Entonces, efectivamente, claro, tú le pones un poco de aceite de oliva, que ni siquiera es extra virgen, y lo mezcláis con cualquier otra grasa vegetal, maravilla, pasa piola. soya. Y claro, O sea, para todos ti no. esos bidones que están Sí, claro. circulando de 20 lucas los 5 litros, 25 lucas, incluso 30 lucas los 5 litros. Los 5 litros de aceite de oliva no cuestan 30 No. lucas en este Posible. momento. Lo he probado. Lo he probado también. Erramos como familia. Hemos errado. Por suerte compramos uno para probarlo y fue como, al único No. que le gustó, a mi papá. O sea, mi mamá lo regaló, porque compró uno que yo compré también Ya. y que no está ahí botado. Me acuerdo que hablamos de él. Y mi mamá lo regaló, pues, porque Sí, al final hay- es incomible. O sea, Mira, hay algunos que no hay nada que hacer. Yo a veces me preguntan como, oye, ¿para qué puedo usar esto? Y es que ni siquiera para echártelo en el pelo porque hay que quedar pasada esa porquería, ni para limpiar los muebles. Ni para la cortadora de pasto. El aceite de oliva tiene tantos miles de usos, pero la verdad es que en ese caso, cuando tienes defectos tan altos, y por algo viene la palabra lampante, del aceite lampante, cuando el aceite es de muy mala calidad y tiene la acidez muy alta, se llaman aceites lampantes porque era con lo que se prendían las lámparas en la antigua Roma. O sea, Y se hacía con las sobras. Es eso. ese el no es para el combustible. consumo humano, digamos. Exacto. Sí.
por ahí leí que, de hecho, en Estados Unidos, toda esta información que hay más que en Chile, creo que el 70% del aceite de oliva virgen extra que llega a Estados Unidos no cumple las condiciones. O sea, y que creo que dentro de los 3 alimentos en el mundo que están más modificados, así como fraudulentos, está el aceite de oliva. Sí, es uno de los Es tres que es muy alimentos con fácil mayor O sea, final. imagínate. Sí, es Una locura. es difícil porque, bueno, es el único producto que está protegido por una normativa internacional. En el fondo, el aceite de oliva es el aceite que tiene mayor definición o norma relacionado con él. Ya se necesita un análisis químico para poder determinar que es extra virgen, pero también se necesita un análisis organoléptico. Es el único producto ¿Qué que está significa protegido. organoléptico para la gente? Quiere decir que un panel de catadores tiene que certificar que no tiene defectos. O sea, químico y como sensorial, de prueba. Sensorial, exactamente. Entonces, no basta con tener un químico y que tengas una acidez menor a 0,8, que es lo típico que te dicen, como no, el Exacto. aceite de oliva tiene que tener acidez menor a 0,8. También tiene que haber un panel de catadores que determinen que no tiene ningún defecto sensorial. No se siente ese aroma a aceituna, no se sienten aromas como a vino, vinagre, a cera, un montón de otras cosas que pueden haber en los aceites de oliva y que son un problema. Cera. Cacha. Entonces, eso no pasa con otros productos. Pero hacer cumplir esa normativa es un problema. Y acá en Chile no se hace cumplir, no se fiscaliza y por lo tanto te pueden vender aceite de oliva extra virgen cuando en Sin verdad no serlo. es extra virgen. O sea, al final va a depender. Lamentablemente, estamos sujetos a que al final solo vamos a saber que un aceite de oliva es de calidad si es que ha estado expuesto a algún tipo de competencia. No necesariamente. Yo creo que, mira, acá, por suerte, Chile igual es un país que yo te diría que es bastante confiable si es que uno sabe dónde comprar, ¿ya? Yo no quiero ser como alarmista, porque también pasa que al final los que producen bien, los que trabajan bien, están siendo metidos en el mismo saco que todos estos otros Exacto. que partieron vendiendo puras porquerías. Claro. Yo creo que no tiene que cundir el pánico, lo que sí es que hay algunas cosas que la gente se tiene que fijar. ¿A quién lo está comprando? ¿De dónde salió esta marca? ¿Dónde lo producen? Pero es que ¿Cuál muchas es veces la no dicen, fecha? pues, ¿no? Muchas veces no dice. Claro. Y ahí No hay está toda la desafío, hay un desafío muy grande en la educación. Pero acá en Chile tenemos tremendos productores y tenemos aceites de muy buena calidad. Entonces yo creo que también ahí, por suerte, a diferencia de otros países donde les cuesta más tener buenos aceites, nosotros tenemos al alcance de nuestra mano muy buenos aceites. Al parecer muy bien catalogados, ¿o no? Muy bien Sector de la catalogados. estrella, por allá. Bueno, hay muchas empresas chilenas que han sido muy premiadas en el mundo, pero no solamente, yo te hablaría en términos más generales, o sea, en general Chile, a mí me toca mucho hacer clases afuera y conocer gente que, de verdad Chile es un país que se conoce por ser un muy buen proveedor de aceite de oliva, o sea, con aceites de oliva que son a precios relativamente asequibles, si tú te comparas con Italia o con España, que los aceites buenos son más caros. Y eso que ellos tienen 8 millones más que nosotros. Sí, Claro. sí. Imagínate, qué Sí. bien. Qué bueno. Y buena calidad de aceite. O sea, tenemos un buen producto para presentarnos ante el mundo. Y si yo tuviera, ¿me puedes responder o no? Si yo te dijera en general las marcas de aceite de oliva que uno pilla en el supermercado, sin poner Todos ni un sabemos nombre, cuáles son, todos sabemos cuáles son. en general, dedo para arriba o dedo para abajo. Así si buscas en general, o porque tú eres experta, entonces tú estás en otro nivel, ¿ya? Tu detalle es distinto al nuestro. Pero en general, ¿cumplen? Como para ir a comprar más o menos tranquilo. Mira, yo te diría que 5 años atrás yo te hubiera dicho elige cualquier aceite del supermercado, quizás un poco más de 5 años, que te hubiera dicho no, cualquier aceite chileno del supermercado es bueno. Ahora hay que tener un poco más de ojo. O sea, no ha mejorado, ha empeorado. No todos los aceites que venden en el supermercado como extra virgen son extra virgen, no todos los aceites chilenos son buenos, pero en general la mayoría sí, te diría que sí. Siento que este último año se mafió un poco dura la palabra, pero y entraron algunas marcas que no conocía a nadie y que nadie tiene muy claro de dónde provienen esos aceites ni nada. Ojo con eso, pero los que históricamente han vendido, yo tiendo a confiar, ¿ya? Yo el año pasado con la Ali, con mi socia, hicimos una consultoría para un supermercado, justamente probamos varios aceites de supermercado y sigue habiendo aceites buenos. Ahora, me preguntáis a mí, ¿irías al supermercado a comprar aceite de oliva? No, encuentro que no se compra el aceite de oliva en el supermercado. Ya.
Bien. Corto y preciso. Corto y preciso. ¿Hay alguna otra pregunta que te hagan harto, así como de estas cosas de Instagram, que la gente tiende a repetir la pregunta? Así como entre dudas, mitos, verdades, consultas, como... Bueno, hablamos del olor de aceituna, hablamos del no cocinar, que son preguntas como muy frecuentes. Esas son las más frecuentes. Otra cosa que la gente te dice mucho es como, sí, yo fui a España hace 4 años y me traje un aceite, como lo estoy guardando para una Todavía lo ocasión tengo. especial. Ya está malísimo. Sí, claro. Eso es súper triste, porque Sí. en verdad, señora, Ya qué no lo pena, probó. ¿cachai? Ya no lo probó. Como que es algo que la gente no sabe, pero el aceite de oliva es un producto vivo que se va modificando, se va alterando con el paso del tiempo y lamentablemente pierde sus cualidades muy rápido. Porque es un jugo. Es un jugo, Exacto. Jugo exactamente. Entonces, lo ideal es que se consuma dentro del año en que se produjo. O sea, nosotros ya estamos ahora prontos al cambio de cosecha. Los aceites del 2024, que fueron procesados entre abril y junio, ya están ahí nomás, ¿cachai? Ya como que no están en su mejor Ya. momento. Ya uno ya puede notar que están un poquito viejitos. Entonces, lo ideal es que los consumamos rápido porque ya va a venir la cosecha nueva. La persona que trajo hace 4 años un aceite, que además no sabemos cuándo fue producido, Claro, puede tener otros 3 años probablemente ya va a estar súper rancio y va a estar súper ya. O sea, oxidado. si Ese la es gente otro tema. tuviese que preocuparse, lo primero dirías tú es que ojalá la botella traiga fecha de producción, la frescura fecha del es aceite. muy importante. Y la frescura te puede hacer como un cambio muy significativo en tu percepción del aceite. ¿Ya? Quizá ahí se relaciona el café. Es súper divertido porque Igual la que todas gente, estas cosas. cuando uno prueba un aceite de oliva, un buen aceite de oliva, un aceite de oliva extra virgen bien hecho, ¿ya? Una característica de ese aceite es que te va a dejar la boca con una sensación fresca. Y es curioso porque estamos hablando de una grasa finalmente. Claro, algo ¿cachai? que Tú uno estás pensaría tomando es denso. aceite. Uno Entonces, pensaría que te dejaría nomás como al revés, quizás. Exacto. Claro, uno pensaría que te va a dejar la boca grasosa. Eso pasa cuando el aceite no es bueno, ¿ya? O cuando es Buen detalle. ahí, Buen dato. o cuando ya está más viejito, cuando ya tiene... Es una señal de oxidación, ¿ya? En general, un aceite fresco, bien hecho, es un aceite que te va a dejar una sensación como de frescura en la boca. Y eso es algo altamente valorable en un aceite de oliva. Yo acabo de catar muchas muestras para un concurso y efectivamente es algo que nosotros valoramos mucho como los catadores. Que sea capaz de dejarte una sensación verde, de los mismos descriptores que usamos en la nariz, ya que la gente igual es curioso que te dicen, pero ¿por qué sentís tomate? Ya, pero podemos explicarlo, pero pasto, hierba, esas sensaciones cuando te quedan en la boca, uno dice, uy, el aceite bueno, y te quedas pensando harto rato en esas sensaciones. A diferencia de cuando tomas un aceite que está más o menos, o más viejito, te queda la boca grasa. Y por eso que es tan importante la fecha. La fecha, deberíamos siempre tener la fecha de cosecha, o al menos el año de cosecha, porque a veces también envasan aceites que no son de la última cosecha, sino que de Perfecto. aceites que tenía en estanque Más de antes. viejito. Exacto. Y la fecha de embotellado, porque el embotellado reciente significa que la probabilidad de que el aceite mantenga estas propiedades frescas es más alta. Es mayor. Ha sido menos expuesto a calor o a sol, a temperatura. Exactamente. Oye, qué buena. Oye, y ahora queremos invitarlos. Yo creo que está alguna parte bien entretenida del programa. Si bien acá tenemos un aceite que trajo la Carola y trajo 2 vasitos que se ven bien simpáticos, ¿cierto? Ya, vamos a hacer como un resumen de cómo aprender a entender, a catar un aceite en la casa, porque además tenemos la mala costumbre de comprar un aceite y usarlo. Nunca nos damos el tiempo de conocer el aceite como al aceite solo y sus sabores, porque al final, uy, está rico, no sé qué. Asumimos Lo que usamos nomás, entonces es como Sí. sal. Sí. No sé, se asume que es un neutro, como decíamos exacto. antes, un blend, y no sabemos si le estamos sacando Es mejor heavy provecho. eso, porque la gente como que en general uno no toma conciencia de como de lo que está comiendo o de lo que le estás poniendo a tu comida. Y ese ejercicio es súper interesante de hacer, no solo con el aceite, sino que en general como con todo lo que utilizamos para cocinar. A conocerlo. En conocer el producto. Y en el aceite de oliva es súper especial porque evidentemente ahí es donde nos van a salir todas estas características que estábamos mencionando. Y cuando uno aprende a hacer esa diferenciación de lo que busca y lo que trata de evitar en un aceite de oliva, ya ganas mucho en lo que vas a comprar, en cómo elegirlo. Oye, muy entretenido. Yo creo que nos va a enseñar mucho cómo poder probarlo y las características, porque me imagino que es como el vino, donde tiene sus paso a paso. Me imagino que hay algunos pasos para Sí, esto, ¿cierto? vamos a hacer los pasos. Entonces,
Vamos a dejar a la experta ahora que se explaye con la parte más interesante. Y yo estoy aquí, pero esperando feliz para poder Entretenido, sí. aprender y que todos aprendamos a cómo entender y catar este aceite de oliva que nos va a entregar, yo creo que pura felicidad. Bueno, primero los vasos estos se fijan son azules. También hay vasos rojos que se usan, el rojo granote, que se usan para catar el aceite de oliva, porque una de las primeras cosas que tenemos que aprender es que en el aceite de oliva no importa el color, ¿ya? Perfecto. Y ahí eso sacarnos de la cabeza. Entonces cuando nosotros echamos en este vaso se va a ver como transparente. Y además tiene la forma perfecta para ponerlo en la mano, taparlo con la otra y poder calentarlo un poco, porque el aceite tiene compuestos, los compuestos aromáticos que sentimos que son compuestos volátiles, salen o emergen cuando nosotros lo calentamos un poquito, lo ponemos, le traspasamos temperatura a nuestro cuerpo y dejamos que vayan saliendo estos compuestos que tiene. Y con esto lo tapamos, o sea, Y imagino tapamos que... para que no que se se nos arranque, junten, ¿cachai? exacto. En el Eso- fondo lo vamos haciendo así y para que no se... ¿Cuánto echamos? Les voy a mostrar, lo vamos a mostrar en este ¿Y cuánto vaso que es rato más hay que fácil. calentarlo? Cortito, dependiendo, eso depende de la temperatura que tengas en donde estés Tú, catando. ya. Cuando uno está catando en invierno y hace frío y todo, obviamente cuesta más. Lo ideal es llegar como a 28 grados, pero no es que tú lo vas a estar tomando la No, temperatura, no sino que se sienta como medio tibiecito para que puedas sentir todas estas cosas. Vamos a usar este vaso que es transparente, más fácil. Acá tenemos un aceite y echamos un poquito. Esto se puede hacer en la casa con una cuchara, ¿ya? O si no te animas a probar el aceite directamente, se puede poner en un plato y hacerlo con un pan, un pedazo de pan. En el fondo es algo neutro, es simplemente el ejercicio de tratar de identificar ciertas sensaciones que cuando lo mezclamos con comida se van a ir perdiendo. Entonces en el fondo va a ser más difícil, ¿ya? Acá, por ejemplo, echamos, no sé, podrían ser unos 10 ml, se supone que entre 10 y 15 usamos normalmente. Y hacemos lo mismo, ponemos en la mano, lo tapamos con la otra y lo vamos traspasando un poquito de temperatura, ¿ya? Cuidando que estos volátiles no se nos arranquen. Estos volátiles son los que le dan esas sensaciones que la gente pregunta, pero ¿por qué tiene aroma pasto o aroma hierba o aroma tomate? Muy bien. Es simplemente, lo voy a explicar porque la gente es una duda súper común de lo que tú me preguntabas antes. No es que le hayan echado tomate o que le hayan echado claro. pasto o que le hayan echado albahaca. De hecho, si le echan albahaca, eso ya no es aceite de oliva extra virgen, es La otra categoría. gente se confunde con las notas. ¿O... Se Como el vino que va a tener sí, tierra igual que el porque vino. es terroso. Como, ¿Por qué tiene olor a frambuesa el vino? ¿Por qué tiene olor a tomate el aceite de oliva? No es que tenga el producto, ni que se haya cultivado tomate cerca, que también es una técnica que usan algunos productores, pero en el fondo lo que pasa ahí es que hay variedades, como hablábamos antes, que tienen en su ADN la característica específica que al tú generar estos compuestos volátiles en un buen proceso de extracción, este compuesto se comparte con el tomate. Entonces no es que tenga tomate, sino que tiene el mismo compuesto volátil que tú reconoces y dices, uy, esto me recuerda, como que tu cerebro que tiene grabados todos estos aromas y todo en tu cabeza, te recuerda el tomate. Como ¿ya? que a nivel genético compartieran el origen. Es exactamente. Compartieran este código en común que hace que tú recuerdes el tomate, recuerdes el olor del pasto recién cortado, recuerdas la hierba o las hojas del bosque o lo que quieras encontrar ahí, ¿ya? Perfecto. No es que le hayas echado, ni que plantaste al lado, ni que ninguna cosa como rara. Sí, claro. El aceite de oliva extra virgen es 100% aceite de oliva extra virgen, no tiene ningún ingrediente adicional. Entonces acá vamos a oler, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer después de que destapamos, olemos. Y un buen aceite de oliva nos tiene que recordar a la naturaleza. Y por eso hablábamos de estos aromas. Si tú lo primero que sientes es la aceituna fermentada, que poníamos en el ejemplo de antes, el aceite tiene un problema, ¿ya? Claro. Si tú lo primero que sientes es como una nota vinagre, el aceite tiene un problema. En cambio, si tú lo que sientes son aromas naturales, y los voy a invitar a que hagan el ejercicio para que vayamos a aprender. viendo. O sea, si es fuerte y tiene mucho olor a aceituna, dude. O sea, no debería tener nada de olor a aceituna, debería tener olor a la oliva, la fruta fresca, pero como pocas personas tienen esa fruta en la cabeza, Sí. No sabe quedarse con que sean aromas naturales, aromas que nos recuerden al campo, que si tú cierras los ojos te imagines el olivo, te imagines la naturaleza, te imagines quizás caminar como por un campo de flores o la maleza, Ya. sensaciones que Más naturales, como te frescas. llevan 100% a la naturaleza. ¿ya? Entonces vamos tomando nota, tomamos aquí,
le hacemos un chucunchun chacachán. ¿Viste que el vasito trae instructivo propio? Sí, este va. Lo que son vasos profesionales, Este- señores. Sí, Este son es un vasos de vas- plástico, pero profesionales. Y además es compostable y biodegradable. No, Porque ese o tema sea, es ¿viste? muy importante en el aceite de oliva, que es un producto tan natural, no podemos andar contaminando. Entonces, vamos Entonces- sacando los olorcitos y ahora... Ahora huelen. Y si se fijan, este aceite tiene aromas naturales. Ya uno siente hierba, uno siente un poco de plátano, un poco de manzana, un poquito de tomate también. Cuando te lo dicen como que uno puede identificarlo Sí, mejor, ¿o no? Es Qué como que bueno. el cerebro se va al tiro así como, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, es difícil llegar y la primera vez que uno cata el aceite, tener todo esto en la cabeza. Claro. Es un proceso de aprendizaje. Tenéis que haber probado miles también. Y uno estudia, y este tema por algo se estudia, no es llegar y agarrar el aceite y en el fondo, no, hay un proceso largo para aprender a catar. Qué rico de olor. mucho tiempo. Exquisito. Me quedo Pero, con... Exquisito. pero yo me quedo con que ustedes identifiquen que es natural en Sí. el fondo. No tiene olores artificiales a productos procesados. Es un olor natural. ¿Ya? Eso es lo que Un importa. pastito recién cortado. Perfecto. Sí. No, ¿Ya? exquisito, que gana de tener una marraqueta recién salida y Tal cual. Me puedo imaginar. Siempre pan, El ¿viste? hombre es bueno para el pan. Y después de eso, vamos a poner un poco en la boca. La Ya. idea en el fondo es que toda la boca quede con aceite. No te tienes que tomar todo esto, basta con echarse un poquito, pero esparcirlo por toda la boca y concentrarnos en las sensaciones que me generan, especialmente en los costados de la lengua, donde debería aparecer esa sensación de amargo. Y cuando lo traguemos, y por eso es importante que el aceite de oliva, a diferencia del vino, que los catadores lo escupen, bueno, también hay una razón de si se tomaran todos los vinos Claro. sería un problema. Claro. no Pero dura- acá tenemos que tragarlo porque el picor, que es esa sensación que nos queda una vez que pasa por la garganta, es muy importante. Es uno de los atributos de calidad. Y nosotros igual, cuando vamos a un concurso y te toca catar 100 aceite, no es menor la cantidad de grasa que uno consume, pero es importante hacer ese ejercicio porque es una sensación, no es tan gustativa, es una sensación más táctil, como de cómo reacciona esta garganta a acuérdense que les dije que tenía, reacciona al oleocantal, a Exacto. esa sensación Al que, picor. al O sea, polifenol que está presente en esta... Sí o sí, nosotros que somos novatos, vamos a toser. Puede ser que tosan. Estos aceites no deberían estar tan fuertes porque son del año pasado. Pero sí, lo más probable es que les deje una sensación que es como que, oye, no me había dado cuenta. Bueno, si tosemos, es bueno. Es bueno. Y, Oye. y se debería asociar, por ejemplo, yo creo que esto también es una duda como general. ¿Es un buen aceite o no tiene que ver, por ejemplo, que lo que tú sientes a nivel olfativo sí o sí tenga relación con lo que sientes a nivel gustativo? Claro, nosotros normalmente que hablamos como un aceite como balanceado, equilibrado. Cuando tú en nariz sientes una cosa y después en boca como que se ratifica, eso es bueno. En el fondo Perfecto. como que el aceite está siendo honesto. A veces te pasa que tú en la nariz te imaginas un aceite súper verde, como que uno le asigna un montón de cualidades y después en la boca, como plano, Neutro, como fome. cansadito. Ya, eso se castiga cuando lo está... Por eso tiene la evaluación sensorial Exacto, y química. Oye, y esta, ahora lo vamos a Lo vamos a probar. probar. Hay una técnica, el stripaggio. Sí, muy bien, muy bien. Italiano. Italiano. Estuve en Italia ahí, ¿cuánto? Como 21 días y probé por todos los aceites que pude y todos los vinos que pude. Qué rico. Así que, pero no ¿Qué sé, es eso? A ver. El Es como stripaggio. formarlo aerosol es al fin de una cuentas. técnica que le inyecta aire, oxígeno a tu boca para que esas sensaciones que te provoca el aceite se intensifiquen. Entonces cerramos la boca, apretamos los dientes y dejamos entrar aire por los costados. Así. Ah. Basta con hacerlo. Listo. Y eso va a hacer que a lo mejor como que explote más ese amargo o las sensaciones gustativas que llegue a toda la encontraste, lengua. que te va a ser más fácil distinguirlas. Perfecto. Muy bien. Ya, pues Vamos paso a hacer el siguiente. ejercicio. Chan, chan, chan. Entonces Entonces, ya ponemos un poco en la boca, olimos, hacemos ahora- el stripaggio, lo tragamos y ahí vemos qué pasa, ¿ok? Vamos, A ver. 1, 2, 3. es como para adentro. Se fijan que acá se nota claramente el amargo. Oye, cuando uno hace el... Sí, ¿Se ¿viste? siente el...? Explota y... Se nota claramente el amargo y el picor como que va creciendo. Sí. Notan que aparece como un poquito más, no es como que te ataque de una, sino que como que pasa y empieza como a sentirse cada vez más el picor en la Sabroso. garganta. Exquisito, me sacó lágrimas y me dejó la voz roca. Pero exquisito. Este es un blend que no es tan suave, ya en su origen. Es un blend que tiene varias variedades diferentes.
y es bastante complejo en su origen. Entonces, es amargo, tiene picor, no es como el blend que yo te recomendaría para tener en la casa para cocinar, ¿ya? Ahora está perfecto para cocinar, porque está más suavecito, a esta altura del año, digamos. Pero cuando está recién hecho es bien verde, tiene hartos aromas diferentes, es bien amargo y es bien picante. Oye, esto hay que probarlo. Yo creo que uno sale, no sé, a un restaurante donde haya aceite de oliva, de verdad, o en la casa, cuando se te acaba y compras otro. Este trabajo hay que repetirlo, yo creo que, porque vale la pena, ¿eh? Realmente los sabores se sienten y uno encuentra como cosas distintas Sí. a llegar y servirlo. Bueno, y cuando tú usas el aceite, o sea, si la gente no quiere hacer esto en su casa, de sacar un vasito o sacar una cuchara, con un pan o con un queso más neutro, como un quesillo, un queso fresco, tú vas a ser capaz de identificar también ciertas sensaciones de estas. Entonces, ahí está la clave de cuando yo le digo a la gente como, fíjate en el aceite que estás comprando, como que analiza el aceite que estás consumiendo, incluso con una pasta, que yo encuentro que eso es lo más salvador de la vida cuando uno no tiene nada que comer y cocináis unos fideos y le echáis un Aceite de aceite rico oliva y quedan perfectos. ahí uno va a sentir el amargor y el picor. Entonces, ver si es que siento eso o me quedo como con una sensación grasa, aceituna, pasoso, pegoteado. Ahí está la diferencia. O sea, la porque principal... salir al supermercado, comprar 10 botellas distintas y hacer la cata, o sea, Sí, claro. es impracticable. Entonces, partamos con lo que tenemos en la casa. Veamos cómo se está comportando. Chuta, en realidad me encanta. Qué bueno, sigue comprando ese. Oye, no, esto no está tan bueno en realidad, dale la oportunidad a otro. Eso es un Ahora, poco creo que el la única mensaje. manera que sea realmente notorio a nivel de garganta es así. Sí. Con la comida siempre se va a neutralizar mucho. Sí, pero ¿sabes qué? Yo tengo una historia súper divertida porque yo trabajé varios años en AgroSuper, cuando AgroSuper tenía el aceite de oliva de la crianza, que ahora ya no existe. En ese minuto AgroSuper tenía un proyecto para elaborar su propio aceite de oliva, ¿ya? Y me tocó muchas veces contestar llamadas de personas que llamaban para reclamar, como al call center, como, ¿Ya? oiga, mi aceite de oliva pica. Es amargo. O es amargo. Y llamaban como para alegar, como, oye, ¿por qué yo compré aceite de oliva? Tiene que estar y me salió malo. esta cuestión? Y tú así, agradezca, Entonces, señora. claro, entonces como era como, oye, Caro, podéis contestar y efectivamente era porque la gente no sabe y se asusta. Cuando nota esto, tú decís, ahora, si yo te explico que es porque tiene polifenol y esto quiere decir que este aceite está lleno de vida, te está entregando un montón de propiedades para la salud, chuta, tú lo valoráis distinto, ¿no? O sea, Totalmente. es como que ahí decís como, oye, deme más amargo, como que quiero más. Pero si la gente no sabe todo esto, evidentemente se puede asustar al sentir Sí, claro. el amargor o el picor. Es Qué buena. comprensible. Oye, espectacular. Me gustó mucho, entonces la gente, yo diría que el resumen de todo esto que es en la prueba es siempre como, más que el detalle de la vainilla, es como fijarse que ya sea al olfato o al probarlo, es un poco esa sensación de frescura. Sí, exactamente. Eso es como lo principal. Hiciste un súper buen resumen porque es muy difícil que la gente llegue al nivel, a menos que en verdad se dediquen y quieran estudiar esto, pero el encontrar el aroma a, no sé, pues nosotros hablamos de cáscara de plátano, planta Claro. de tomate, chuta, tenéis que tener demasiada Semilla de... conciencia. Y eso es una biblioteca sensorial que uno se demora mucho en formar. O sea, cuando yo también trabajo, una de lo que hago de trabajo que me gusta mucho es hacer clases de análisis sensorial. Y siempre le digo a los alumnos, o sea, viene ahora un año en el que tenéis que estar oliendo el mundo y uno está en el Exacto. supermercado oliendo las cosas, en la huerta oliendo las cosas para que veáis la diferencia entre el tomate del supermercado y el tomate de verdad, porque son pequeños matices que marcan una diferencia. Es muy difícil llegar a eso y no esperamos que todo el mundo tenga tan desarrollado la biblioteca sensorial, pero sí lo que dices tú, que se den cuenta, oye, esto es fresco, esto no es fresco, esto es natural, esto es procesado. Cada vez más difícil, creo yo. Si tenemos menos acceso a verduras de buena calidad, además, en general las del Pero supermercado. mira, yo te diría que yo soy súper optimista en eso. Yo creo que está volviendo un poco, la gente se ha dado cuenta, está comprando más en feria, está valorando mucho más. las ferias campesinas que hay, cuando hacen estos mercados que venden los tomates de verdad. Es que es incomparable un es tomatito de Un verdad. tomate yo creo que es una, Si lo es cortáis una ya es un fruta que mundo. realmente te Se marca nota, diferencia. sí, Sí, se sí. nota. Sí, nota. sí, un buen tomate dan ganas de agarrarlo a mordiscos, Sí. lo cortáis y es un Estamos- canalículo infinito. Sí. Yo que estamos medio desconectados, como en todos medios desconectados, y eso que tú dijiste que podría ser interesante es volver a conectarse a lo que uno hacía antes que iba a comprar y tocaba. ¿Cómo Olía, está? Hoy en día claro. pedí por el líder, compadre, te llega lo que te Llegue llega. nomás. Pero ir a mirar, ir a tocar, ir a oler ¿sabes constantemente qué? te va a ayudar, po. Yo creo que ahí, por ejemplo, los niños son súper sabios. Como que los niños tienen un paladar
súper desarrollado por naturaleza, porque no está contaminado. Yo tengo una historia muy divertida porque la mejor amiga de mi hija, cuando era chica, me llama la mamá y dice, ¿qué tomate compráis tú? Porque le encanta el tomate de tu casa y acá no hay caso que coma tomate. Y yo no compraba ni un tomate especial. Lo que pasa es que yo lo compraba en la verdurería y lo aliñaba con aceite de oliva. Y en la casa de ellos no consumían aceite de oliva y compraba el tomate de No, oliva. No. y eso es un mundo de Entonces, diferencia. No, y es es una malo el diferencia otro. heavy. Y como que un niño sea capaz de hacer esa distinción es increíble, ¿cachai? Naturalmente lo encontrás exquisito versus el otro. Exactamente, igual que si tú a un niño le das, no sé, la frutilla en su momento, ¿cachai? Y no esa frutilla como insípida que venden todo el año. La palta, un Sí. ejemplo excelente, la palta de temporada y no la palta de esa larga vida que está, que después como una cosa media guau, como que entonces como que tomar conciencia de esas cosas también te ayuda a entender que el aceite de oliva extra virgen es un producto el que tú tienes que cuestionar, en el fondo, pensar, analizar. No es llegar y echarle cualquier grasa, porque no es lo mismo que un aceite de maravilla, de pepita de uva o cualquier Nada otro que ver. refinado. Para nada. Yo Para creo nada. que Es, otra ahí- es que son dos productos tan distintos. Uno es un procesado y que debería estar en un lugar. Sí. El otro es un jugo de fruta. ¿Cachai? Es un Y jugo de perfecto. fruta. Es muy distinto a esto, que viene de semillas con todos los procesos para que quede en ese líquido. Pasa por calor. Y le los meten beneficios que tiene químicos. son totalmente distintos. Entonces son productos que los ponen similares, pero son... Son sí. comparar peras con manzanas Exacto, 100%. Y por eso cuando la gente te dice, pero ¿por qué debería es que me estáis hablando de otra cosa, Dos mundos de distintos. un universo nada que ver? No. Falta mucha educación, yo creo, Oye, respecto al tema. Carola, yo he tratado, porque de alguna forma he estado buscando cosas de aceite de oliva, aprendiendo con el tiempo, muy poco a poco, y siento que en Chile claramente estamos en pañales, ¿cierto? 100%. Y lo hemos conversado incluso. Sí. Yo creo que hace falta que alguien se la juegue para hacer cursos de cata, bueno, las paseos a los lugares puede ser más difícil, pero ¿Quién que podría alguien, ser? y yo creo que tú eres la indicada para empezar con este mundo, porque yo creo que si logramos que la gente se interese, por ejemplo, en este capítulo, y vamos a traerte de nuevo en algún minuto, comenzar con tipos de catas, con maridaje, yo creo que es algo que hay mucha más gente de lo que tú crees que puede estar interesada. Sí, es verdad, es un tema que, bueno, hemos hecho con la Ali, nosotros siempre estamos haciendo cosas, participando en ferias, cuando podemos, cuando nos invitan, lo hacemos. Es difícil organizar porque también tenemos como el día a día de la pega, de las cosas, de lo que es 100% trabajo y todavía no hay una cantidad de gente así tan grande que lo pida, ¿cachai? Entonces nos pasa que de repente organizamos algo, pero es difícil que se inscriban, que paguen, que el lugar y todo eso. Sí, tenemos ahí todavía una deuda de ver cómo lo masificamos. Aquí tienes dos nuevos ayudantes. Mira, nuestra... Pero sí, nos interesa y cuando podemos y cuando nos invitan a hacer catas, te morí la cantidad de catas que hemos hecho en ferias, en invitaciones. Cuando nos piden, lo hacemos, Claro. porque de verdad es un mundo súper interesante y cuando la gente va, te dicen, oye, es que nunca se me hubiera ocurrido como aprender esto y que heavy, que como no lo sabía antes, ¿cachai? Claro. Entonces, sí, es necesario y es importante. Yo quiero generar un compromiso, por eso estoy diciéndolo acá. Yo quiero que la Carola piense en esto y nosotros como consumidores y aprendices también empujemos para el mismo lado, porque nosotros realmente nos gusta la aceite de oliva, entonces empujar esto hacia adelante, por eso estamos acá hoy día, es importante. Oye, tú tienes la oleoteca, ¿cierto? La biblioteca. Sí. La oleoteca, donde me imagino que tienes productos y cosas así. Sí, Cuéntanos mira, un poquito para que la gente sepa. La biblioteca es un proyecto muy lindo que queremos mucho. Con la Ali nosotros llevamos mucho tiempo trabajando juntas. Nos tocó conocernos hace como 20 años cuando estábamos las dos trabajando con Chile Oliva desde distintos ángulos. Y hemos sido catadoras en el concurso, hemos viajado juntas 1000 veces. Y el 2019 partimos con el proyecto de hacer en Chile la guía del aceite de oliva chileno. Y la editamos 3 años. Fue una pega súper grande. Probábamos todos los aceites que había y sacamos esta guía como con recomendaciones de uso, el puntaje, etcétera. Mucha pega. Mucha pega y sabéis que al final también es un poco es difícil porque también está el productor que no quedó contento, el consumidor que cree que ese puntaje que sacó el 2019 sigue siendo vigente hoy 6 cosechas después. Es difícil y llegó un minuto en que dijimos, ¿sabéis qué? En verdad ya no hagamos más la guía. Tenemos ganas de volver con ese proyecto en algún minuto con otro formato, algo que no requiera como actualización año a año, sino que algo más que sea como más de largo plazo.
Pero de ahí nació la biblioteca, que fue un poco como la gente nos decía, oye, pero ¿dónde podemos comprar estos aceites? Porque no todos los buenos aceites chilenos se venden en el supermercado. Y por eso yo les decía, el supermercado no es el lugar para comprar aceite porque ahí no lo cuidan como uno le gustaría, Claro. ¿cachai? Exacto. Entonces dijimos, armemos este portal donde nosotros seleccionamos distintas marcas, los aceites de esas marcas que nos gustan, que no necesariamente son todos los aceites de esas marcas, y los vendemos. Y le estamos dando tribuna, distribución en Santiago a marcas chiquititas que no tienen cómo llegar acá, cómo distribuir Claro. acá, pero también estamos trabajando con marcas grandes que tienen su propia venta directa, pero acá en el fondo lo que hacemos es que tú puedes comprar, no sé, una caja con 3 aceites de distintas marcas y tener como tu pool de aceites que vas Qué a usar rico. estos 2 meses de lo que hablábamos antes, un blend, un picual, por ejemplo, un coratina, ¿cachai? Y ahí tienen los productos que son propios de ustedes y además los Es que de otros todos- productores. No, todos son de otros productores. Nosotros no perfecto. somos productora, no hemos querido. Mucha gente nos dice, oye, ¿ustedes por qué no hacen su propia marca? En verdad sentimos que todavía no es el momento. En algún momento, cuando encontremos un producto que nos encante como para embotellarlo bajo la biblioteca, lo vamos a hacer. Pero por ahora nos gusta esto como de curatoría. Que nosotros ahora vamos a la cosecha, vamos a visitar a distintos productores, elegimos los aceites que nos gustan y esos son los aceites que tenemos en la biblioteca. Es nuestra selección como Perfecto. catadoras. Nosotros siempre recomendamos a la gente, aunque no compren la biblioteca, lo pueden usar como guía. Esos son los aceites que nosotros te estamos diciendo. Esto es 100% extra virgen Esto es bueno. y Y- tiene distintas Y características. tienen respaldo. Y O tiene sea- como el respaldo y bueno, si lo queréis comprar en otra parte, o sea, no tengo ningún problema. La cosa es que pero aprendan la a gente- consumir. Ahí, esos son los aceites que nosotros te podemos decir, oye, yo esto te lo estoy recomendando. En esto confío. Y esa es un poco la propuesta. Tenemos un blog donde también intentamos educar. La idea es seguir creciendo, en algún minuto hacer más eventos. Justo nos tocó el año pasado que los precios estaban altísimos y en verdad era una dificultad, pero hemos ido creciendo, así que estamos muy contentos también por eso. Que la gente vaya aprendiendo y que vaya probando cosas distintas, porque tú no tomas el mismo vino todos los días en tu No. casa. Uno va cambiando, va probando marcas nuevas. Queremos que la gente haga lo mismo con el aceite. Oye, ¿y dónde la gente que quiere aprender más, que quiere seguirte, dónde te pueden encontrar? La biblioteca.cl es como el mejor contacto, es @labiblioteca.cl en Instagram o www.labiblioteca.cl en la web en el fondo, y ahí están nuestros contactos, ahí pueden llegar a conocer más, a ver nuestros posts, el blog y los eventos que tengamos, que también obviamente los vamos a ir incorporando ahí. Excelente. Yo creo que hay mucha más gente, como te decía antes, que le interesa esto. Así que a Sí. medida que expandamos esto, yo creo que es solo para arriba esto. Sí. Yo creo que la gente está entendiendo mejor el tema del aceite y de las cosas saludables y la gente entiende, yo creo que a medida que aprende a invertir más en las cosas que son buenas En para calidad, sí. Sí, mira, yo creo, yo soy súper optimista respecto al aceite de oliva. Yo creo que es algo que obviamente el año pasado fue difícil por el tema precio, pero igual estamos hablando de botellas que cuestan 10 lucas los 500 ml. Lo que Entonces, cuesta un combo en el O McDonald's. sea, es que eso te iba a Claro. decir. La gente nos dice, La gente "Oye, no hace pero la el comparación, aceite- ¿eh? El aceite de oliva Y es está terrible carísimo". cuando comparáis. Pero te compras un Starbucks y te cobran 6 lucas por un café y te da lo mismo. Da lo Entonces mismo. como que, y te lo tomaste en 20 minutos. Entonces, Así es. o te tomaste 3 piscolas un sábado en la noche en un bar que te cobraron no sé cuánto. Entonces como que Echaste Mucho más, 20 mucho lucas, más. sí. encuentro un poco doble estándar como hablar de que hoy está tan caro. Evidentemente hay una parte de la población que ojalá pudiéramos lograr la forma de que tenga mayor acceso a esta grasa que es mucho más saludable y que... Ayer leí justamente un artículo, no me acuerdo exacto el dato, así que no voy a mentir, pero de lo que lo que se descubrió que el sistema de salud en Estados Unidos se ahorraría si es que se llegara a un consumo de aceite de oliva generalizado. En verdad es impresionante. Entonces, cómo tú puedes prevenir un montón de enfermedades con el aceite de oliva es increíble. Y esa inversión para mí, que cueste 10 lucas la botella, claro, antes costaba 3.009. Entonces, eso es lo que te choca. Que Exacto. antes era muy barato Claro, acá era muy en barato. Chile el aceite de oliva. En Chile vamos para lo mismo, así que deberíamos tener una misma línea, ojalá que a todo el país se le educara respecto al consumo O sea, de este aceite. Es que esa línea se aplica como a todo lo que es naturalmente bueno, o sea, el ejercicio, el aceite de Exacto. oliva, el consumo de los El problema es que vamos nutricionales. para el otro lado con los índices de obesidad. Oye, tremendo hace poco que salieron los índices de obesidad en Una vergüenza. prekinder, Locura. más del 50% de los niños con Los sobrepeso. Es tremendo, o sea, eso es algo que hay que hacerse cargo ahora y evidentemente
el aceite de oliva es parte de un sistema de alimentación que es muy Exacto. favorable para el Y cuerpo. que está súper estudiado. Al final, el gran beneficio, así como a nivel general, es que vas a tener una dieta antiinflamatoria al final. O sea, eso ya nos cambiaría todo el respecto a este tipo de enfermedades, Exactamente. obesidad, hipertensión, Claro, es diabetes. saciadora, además que es siendo una grasa saludable, saciadora, es relativamente calórica, pero saciadora además. Entonces, Exacto. te ayuda también al control de peso, justamente, a Sí. pesar de que suene contraintuitivo. Claro, la gente dice grasa, no, eso es malo para el corazón. Todo lo contrario. Tal cual. Oye, espero que les haya gustado. Hablamos de todo un poco, repasamos las cosas generales. Yo creo que de esto van a sacar demasiada información súper valorable y que pueden poner en práctica hoy, como esta cata, como los beneficios, cómo combinarlos, cómo cocinar. O sea, En qué fijarse, que es súper importante. pasamos por hartas cosas. Yo creo que va a estar muy bueno. Así que te seguro que vas a quedar invitada en el futuro a hablar cosas más en detalle, otras cositas nuevas que aparezcan, porque esto es solo beneficio para ustedes, para nosotros, para todos. Así que Gracias agradezco. por la invitación. Se Muchas pasaron. gracias. Todos Siempre tienen que feliz- tener una Carola en sus vidas. Siempre feliz de tener espacios para hablar del aceite de oliva. Como ven, es súper importante y que la gente lo siga conociendo y lo siga prefiriendo. Y podríamos seguir hablando ahora, si la verdad es que tiene muchísimas cosas buenas. Sí, pues así que hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, chao, chao.